Historia de la filosofía, volumen 1, sección 90, parte tercera, filosofía escolástica, capítulo 6, Abelardo. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. 210. La Trinidad Divina. Estas analogías guían a Abelardo en sus interpretaciones trinitarias. La distinción de las tres personas está fundada en la distinción de los atributos. Con el nombre de Padre se indica la potencia de la majestad divina, por la cual puede hacer todo lo que quiere. Con el nombre de Hijo o Verbo se designa la sabiduría de Dios, por la cual Él puede conocer todas las cosas y no puede ser engañado en modo alguno. Con el nombre de Espíritu Santo se expresa la caridad o benignidad divina, por la cual Dios quiere que todo esté dispuesto del mejor modo y encaminado al mejor fin. Estos tres momentos de la Trinidad garantizan la perfección divina, ya que no es perfecto en todo quien es impotente en alguna cosa, ni es perfectamente feliz quien puede en algo engañarse, ni perfectamente benigno quien no quiere que todo esté dispuesto de la mejor manera. Los tres atributos de Dios, expresados por las tres personas de la Trinidad, se presuponen y se reclaman mutuamente. De modo que aun cuando la sabiduría pertenece al Hijo y la caridad al Espíritu Santo, sin embargo, tanto el Padre como el Espíritu Santo son la sabiduría completa. Y del mismo modo, tanto el Padre como el Hijo son caridad. Precisamente por esta unidad de los atributos divinos, las diversas personas derivan una de la otra. El Padre, que es la potencia, engendra en sí su sabiduría, que es el Hijo, por cuanto la misma sabiduría divina es una potencia, esto es, un poder de Dios, el poder de discernir la manera de evitar todo engaño o error, de modo que nada quede escondido al conocimiento de Dios. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. En cuanto a la bondad, que es propia del Espíritu, tiene manera de producir sus efectos, en la medida en que procede de la potencia y de la sabiduría de Dios, ya que si no se originase de la potencia estaría falta de eficacia, y si no se derivase de la sabiduría, no conocería el mejor modo de emplearse y producir sus efectos. Ahora bien, el Espíritu Santo designa precisamente el proceder de Dios de sí hacia las criaturas, que tienen necesidad de los beneficios de la gracia divina, proceder que está dictado por el amor de Dios. El Hijo y el Espíritu Santo difieren, no obstante, en su derivación del Dios Padre. El Hijo es engendrado por el Padre y es de la misma sustancia del Padre, porque la sabiduría es una potencia determinada. El Espíritu, en cambio, no es de la misma sustancia del Padre y del Hijo, porque la caridad, que es su atributo, no es una potencia ni una sabiduría, aunque esté condicionada en su eficacia por la una y por la otra. Se habla, pues, de generación del Hijo del Padre, pero de procesión del Espíritu Santo del Padre y del Hijo. La relación entre las personas divinas y su generación o procesión es ilustrada por Abelardo con una comparación. La divina sabiduría es un aspecto determinado de la divina potencia, a la manera en que un sello de bronce es una determinada parte del bronce. La divina sabiduría recibe su ser de la divina potencia, como el sello de bronce recibe su ser del bronce de que está formado. Para que sea un sello de bronce es necesario que exista el bronce. Así, la divina sabiduría, que es la potencia de conocer, exige necesariamente que haya una divina potencia, de la cual está formada. Y así como el bronce se llama la sustancia del sello, así la divina potencia es la sustancia de la divina sabiduría. En esta comparación, el Espíritu Santo es el que se sirve del sello y por consiguiente presupone el ser del sello mismo y del bronce que lo forma. Como aquel que sella se sirve, en cuanto sella, de alguna cosa blanda sobre la cual imprimir la imagen que hay en la sustancia del sello, así el Espíritu Santo, con la distribución de sus dones, reconstituye en nosotros la imagen destruida de Dios, para que de nuevo seamos hechos conformes a la imagen del Hijo de Dios, esto es, de Cristo. En fin, así como el bronce, el sello y el acto de sellar son una sola cosa en su esencia, y con todo son tres cosas distintas, así el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una única esencia,
pero son distintos uno del otro por sus atributos personales, de manera que ninguna persona puede ser sustituida por la otra. El bronce como materia no es la forma del sello, y recíprocamente. Así el Padre no es el Hijo, y la potencia divina no es la divina sabiduría, y recíprocamente. Estas especulaciones trinitarias de Abelardo suscitaron las críticas de San Bernardo, que interpretó los atributos con que Abelardo caracteriza a las tres personas divinas como si fueran omnipotencia, semipotencia y no potencia. Y en realidad son teológicamente impropios, porque no salvan la sustancialidad de las personas divinas que quedan reducidas, según el esquema de Escoto e Eriúgena, a tres momentos de la vida divina, modalismo. Pero, de otro modo, la especulación de Abelardo tiene una intencionalidad cosmológica más que teológica. El objeto de ella es aclarar la estructura y la constitución del mundo y la relación entre el mundo y Dios, más que el de esclarecer la naturaleza de Dios. Y en esta su intencionalidad cosmológica entendieron y utilizaron la especulación de Abelardo los filósofos posteriores, especialmente los de la escuela de Chartres. 211. La unidad divina. Por lo que se refiere a la naturaleza de Dios en sí misma, Abelardo repite la especulación negativa de Escoto Eriúgena. No es posible definir la esencia de Dios, porque Dios es inefable. Dios está fuera del número de las cosas, porque no es ninguna de ellas. Toda cosa pertenece o a la categoría de sustancia o a otra categoría. Por lo que no es sustancia, no puede subsistir en sí. Pero lo que no es sustancia no puede subsistir en sí. Ahora bien, Dios es el principio y fundamento de todo. Por tanto, no puede pertenecer al conjunto de aquellas cosas que no son sustancia, pero tampoco puede ser incluido entre las sustancias. De hecho, lo propio de la sustancia es permanecer numéricamente una e idéntica, aun pudiendo recibir en sí determinaciones diversas y opuestas. Pero Dios no puede recibir ninguna de tales determinaciones, porque en Él no hay nada accidental o mudable. Por esto, mejor que sustancia, se debe llamarle esencia, dado que en Él el ser y el subsistir son absolutamente idénticos. Ningún nombre, ninguna palabra referida a Dios conserva el significado con el cual se refiere a las cosas creadas. La naturaleza divina se puede expresar solamente con parábolas o metáforas. Nosotros distinguimos, por ejemplo, en la sustancia del hombre, la vida animal, la razón, la mortalidad, etc., aunque la esencia del hombre permanezca numéricamente una e idéntica. De la misma manera podemos suponer que en la divina sustancia se puedan distinguir atributos diversos, constitutivos de tres personas diversas, aún permaneciendo aquella sustancia una e idéntica. Para entender la unidad de las personas divinas es útil otra imagen que Abelardo toma de la gramática. La gramática distingue tres personas: la que habla, aquella a quien se habla y aquella de quien se habla. Pero admite que estas tres personas puedan ser atribuidas a un mismo sujeto, ya que mientras la primera persona habla, la segunda puede hablarle a él, y ambos pueden hablar de él. En este caso, se refiere al mismo sujeto las tres personas de la gramática. Además, la primera persona es el fundamento de las otras, porque donde no hay ninguno que hable, no hay tampoco a quien se hable, ni nadie de quien se hable. En fin, la tercera persona depende de las dos precedentes, porque solamente entre dos personas que hablan se puede hablar de una tercera persona. En todo esto hay la imagen de la unidad divina. También en ella, en efecto, la segunda persona presupone la primera y la tercera las otras dos. Y así como un solo hombre puede ser primera, segunda y tercera persona gramatical, sin que estas tres personas se confundan y se anulen, así en Dios la misma esencia puede ser las tres personas, sin que las tres personas se identifiquen una con otra. 212. Dios y el mundo. Las relaciones entre Dios y el mundo son aclaradas por Abelardo sobre el fundamento de los atributos divinos y, en primer lugar, de la omnipotencia, que es el atributo propio del Padre. La conclusión a que llega Abelardo a propósito de este atributo es que Dios no puede hacer
ni más ni menos de lo que hace y que por esto su acción es necesaria. De hecho, Dios puede hacer solamente el bien. Dios hace lo que quiere, pero quiere el bien. El principio de su acción no es el sic volo, sic juveo, sit pro ratione voluntas. Él quiere que suceda solo lo que es bueno que suceda. Está claro, por consiguiente, que en todo lo que Dios hace o deja de hacer, hay una justa causa. Todo lo que Él hace, debe hacerlo, porque si es justo que algo acaezca, es injusto que sea omitido. Tampoco se puede decir que si Dios hubiese hecho algo diferente de lo que hizo, este algo sería también bueno, en cuanto hecho por Él. Ya que si lo que no se ha hecho fuese bueno como lo que hace, no habría fundamento para su elección ni motivo para obrar una cosa y omitir la otra. Si lo que hace es solamente el bien, puede hacer solamente lo que hace. Tenía pues razón Platón al decir que Dios no podía crear un mundo mejor que el que ha creado. En Dios, posibilidad y voluntad son lo mismo. Es verdad que Él puede todo lo que Él quiere, pero en verdad también que no puede sino lo que quiere. Esta doctrina de Abelardo implica la necesidad de la creación del mundo y el optimismo metafísico. El mundo ha sido necesariamente querido y creado por Dios. Todo lo que Dios quiere, lo quiere necesariamente y su voluntad no puede permanecer ineficaz. Por tanto, necesariamente lleva a término todo lo que quiere. La necesidad del mundo no supone la ausencia de libertad en Dios. La libertad no consiste en escoger indiferentemente entre hacer una cosa u otra, sino más bien en realizar sin coacción y con plena independencia lo que se ha decidido consciente y racionalmente. Esta libertad pertenece también a Dios, porque todo lo que Él hace, lo hace solamente por su voluntad, y por tanto sin ser obligado por ninguna coacción. Al hombre, Dios le ha concedido la posibilidad de pecar y hacer el mal para que, en comparación con nuestra debilidad, nos aparezca Él en su gloria, puesto que no puede en absoluto pecar, y para que, en cuanto nos alejamos del pecado, no atribuyamos esto a nuestra naturaleza, sino más bien a la ayuda de su gracia, que dispone para su gloria no solo los bienes, sino también los males. La necesidad que es propia de Dios se refleja en la acción de Dios en el mundo. Dios todo lo prevé, y aunque su previsión no sea necesariamente determinante respecto a los acontecimientos singulares, no puede, sin embargo, ser desmentida, y ellos deben entrar en el orden de su prevención. En este orden entra también la predeterminación. Dios predestina a los elegidos a la salvación, pero aún aquellos que Él no predestina y que por esto son condenados, entran en el orden de su providencia del mundo. La acción de Dios jamás carece de motivo, aunque el motivo permanezca oculto a los hombres. Aún la traición de Judas entra en el orden providencial, porque sin ella no hubiera sido posible la redención de la humanidad. Y como la traición de Judas, todos los males que pueden suceder o suceden son ordenados por la providencia divina al bien, y tienen su motivo y su resultado inevitable, aunque al hombre le sea imposible darse cuenta de ello.